Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy grabando este video el domingo 22 de octubre, ¿sí? Estamos en el inter de un eclipse y de otro, ¿no? El eclipse que acabamos de pasar fue el 14 de octubre a las 11:41 de la mañana. Ahorita de todas formas vemos bien la carta, 14 de octubre, de 11:41 de la mañana, tomando en cuenta la Ciudad de México como punto de referencia, ¿sí? Eh, pues creo que, o sea, es evidente, ¿no? Es evidente que estamos en temporada de eclipses. Sin duda, el evento más importante, ¿no?, que se ha dado es este conflicto entre Palestina e Israel, o sea, que de hecho es un conflicto que tiene mucho tiempo, ¿no? Que tiene raíces muy antiguas incluso, y más bien fue como, el eclipse fue como la olla express, ¿no? O sea, cómo explotó, ¿no? Esta olla express que ya estaba ahí gestándose, ¿no? En lo personal me he abstenido de sacar algún comentario, de influir en algún tema, ¿no? De indicar algo. Simplemente en mi Facebook sí dije que pues este conflicto tiene mucho que ver con el eclipse, y no solo el eclipse, sino también con la influencia de Plutón, ¿no? Que ha estado en tensión hacia los nodos, que son los puntos donde ocurren los eclipses, y también pues la influencia de Marte, ¿no? Que al final del día Marte es un planeta que a mí me genera, no sé, o sea, si ustedes han escuchado mis otros videos, saben que Marte es como mi coco, así de muchas cosas, y la verdad es que pues, pues me deja pensando, ¿no? También esta situación. He estado en una reflexión muy fuerte, no en estas últimas semanas, también pues los eclipses me pegaron, ¿no? Tuve varias situaciones, en especial una de salud, me dio dengue. Apenas estoy saliendo, ¿no?, de esta enfermedad que la verdad no se la deseo a nadie. Es muy desagradable, muy te debilita mucho el cuerpo, te dan unas fiebres muy fuertes que ninguna otra enfermedad me había pasado, ¿no? Pero me da gusto que dentro de todo, pues la vida fue muy amable y pude evolucionar de una forma normal, sin mayor problema, ¿no? Ni situación. Eh, pero sí, sí, obvio, pues también me pasaron situaciones de cierres con ciertas personas, ¿no? Cierto vínculo familiar, cierto vínculo amoroso que se estaba generando, y pues nada, pues desgraciadamente, querámoslo o no, los eclipses pues son momentos de mucho cambio, de mucha transformación, ¿no? Y es aquí donde entran energías que ya van más allá, ¿no?, de nuestro control. Creo que la ilusión del control es eso, ¿no? O sea, y es justo lo que estaba hablando con mi terapeuta. Pues realmente no controlamos nada, realmente tenemos poder sobre nuestras acciones, pero no tenemos poder sobre lo que hacen los demás, no tenemos poder sobre los eventos, ¿no?, que ocurren a nivel global, y no tenemos poder sobre los planetas o los astros, ¿no? Es simplemente son influencias que son más grandes, ¿no?, que nosotros. No son lo máximo, pero sí son más grandes, ¿no? Entonces, en los momentos de eclipses son momentos donde, como yo lo aprendí, eh, es como, decía la astróloga mi astral, que es como el 99%, ¿no? Que ella estudia Kabbalah. Kabbalah es como una corriente mística del judaísmo y que tiene mucho que ver con la astrología y otras mancias, ¿no? También. En Kabbalah, pues la energía del 99% es la energía del mundo espiritual, ¿no? Entonces los eclipses cuando llegan, pues es energía del universo, ¿no? Y son energías que no tenemos control sobre ellas, ¿no? Que realmente nos vienen a alinear con nuestro propósito, ¿no? Con lo que venimos aquí a aprender, ¿no? También. Sí, los eclipses tienen mucho que ver con lo kármico,
¿no? O sea, sí es un tema muy relacionado a astrología kármica. Hay ramas de la astrología que estudian simplemente pues cuestiones kármicas. Tiene mucho que ver con la astrología védica, o sea, del hinduismo, ¿no? Entonces, los eclipses pues tienen que ver con temas como vidas pasadas, alineación del propósito, sobre todo porque tienen que ver con los nodos, ¿no? Del karma, que así les llaman, y los nodos son puntos matemáticos. Ya lo he explicado en otros videos, pero igual lo vuelvo a recordar. Lo voy a marcar aquí, el nodo sur en Libra, que es como una herradura hacia abajo, y el nodo norte en Aries, ¿no? Que es una herradura así, ¿sí? Los nodos no son planetas, no son cosas sí, asteroides o algo así, son puntos matemáticos, son dos cálculos que se hace con la órbita del Sol y la Luna y es por eso que ahí ocurren los eclipses, ¿no? Pero en astrología en general, pues desde védica, ¿no? Le llaman Rahu y Ketu, que representan la cabeza y la cola de un dragón, porque en la India creían que cuando ocurrían los eclipses, un dragón devoraba al sol y devoraba a la luna, ¿sí? Dependiendo de qué eclipse nos toca, ¿no? En ese momento. Y ellos hicieron el cálculo matemático, ¿no? De la órbita del sol y la luna y lograron calcular cuándo ocurrían los eclipses, ¿no? Y para la astrología védica o de la India, pues los eclipses no tenían una buena como, pues, pues fama, ¿no? Digámoslo así, porque justamente para ellos el sol representa la conciencia, representa la luz, ¿no? Entonces, cuando es devorada por Rahu y por Ketu, ¿no? Pues digamos que por un momento, ¿no? Se pierde la conciencia, se pierde la claridad, se pierde la luz, ¿no? Y es ahí por eso que en la astrología védica o del hinduismo no se fomenta el que uno esté expuesto a los eclipses, ¿no? A la luz de los eclipses en particular. En lo personal, yo soy practicante de budismo tibetano, pero también el hinduismo ha sido como una parte también de mi práctica personal. Entonces yo trato de cumplir con las recomendaciones que hace el Jyotish, ¿no? Que es la astrología védica, en torno a los eclipses y en torno a otras cosas, ¿no? También. Es por eso que yo en lo personal no me expongo a la luz de los eclipses ni lunares ni solares. Yo entiendo, ¿no? Que mucha gente pues quiere ver este fenómeno astronómico. Claro que es una cuestión maravillosa, claro que son cosas que van más allá, ¿no? Y que uno quiere ser testigo de eso, ¿no? Pero en lo personal creo que ya me han acontecido tantas cosas que me dejan muy en claro, ¿no? Que los astros sí tienen poder, sí tienen fuerza, o sea, si no, no seguiría haciendo esto, ¿no? Esto es mi hobby, esto es algo que a mí me gusta mucho y que he observado, ¿no? En mi vida el impacto que tiene. Entonces, yo prefiero guiarme, ¿no? De las recomendaciones de gente que mucho tiempo antes que yo han, pues, practicado, ¿no? La astrología y han visto qué pasa, ¿no? Con ciertas cosas. Entonces, eh, perdón, ya. Entonces, yo entiendo, ¿no? Que mucha gente quiere ser testigo, quiere ver las cosas. Yo dejé un mensaje, ¿no? En mi Facebook que levantó como mucha, ahí, pues como, ¿cómo lo digo? Pues como dejé unos comentarios, ¿no? En Facebook sobre que yo no recomendaba, ¿no? Que uno, no hacer rituales y dos, no exponerse a la luz del sol, ¿no? Del eclipse. Obviamente la gente, o sea, ustedes son personas pensantes, ustedes son reyes y amos de su vida, ¿no? Entonces, yo no soy alguien que los va a obligar a algo o que les va a prohibir, ¿no? O algo así. Sí son recomendaciones que no vienen ni siquiera de mi persona, es
son recomendaciones que vienen de astrólogos de mucho tiempo, ¿no? La astrología védica o el Jyotish tiene más de 5000 años de existir. Entonces, en lo personal, pues yo prefiero escuchar a gente que tiene 5000 años de experiencia, ¿no? Y también en la astrología occidental, ningún astrólogo que yo haya conocido, que sea serio, recomienda hacer, por ejemplo, rituales, ¿no? En días de eclipse. Y esto es porque, como les decía al principio, los eclipses son energía al 99%, es energía del destino, es energía divina, es energía que va más allá de nosotros, ¿no? Entonces, si uno elige hacer un ritual, ¿no? Eh, pues no tiene, justamente como esa energía muy fuera del control de cualquier persona, ¿no? No hay garantía de que tu ritual o de lo que estés haciendo pues tenga el efecto deseado, ¿sí? Y como es energía muy burda, o sea, muy, dicen que es energía plutoniana en el sentido de que los eclipses traen cierres, traen fines, traen cuestiones kármicas, traen muertes a veces, dependiendo, ¿no? La persona, el caso, ¿no? Traen eventos muy canónicos, ¿no? Que está de moda en los memes de los eventos canónicos, pues un evento canónico es energía de eclipse, ¿no? Entonces, si uno hace un ritual, pues la verdad es que sí se está teniendo a que pues, el resultado va a ser muy kármico, ¿no? Entonces ahí entran en juego otras energías, ¿no? Lo digo mucho porque en algún momento empezaron a llegar así como flyers de tour a Teotihuacán y un ritual del eclipse y cosas así, ¿no? Y la verdad se me hace muy cañón como la gente lo toma a la ligera, ¿no? El hacer rituales o el hacer como ciertas actividades, ¿no? En lo personal, por ejemplo, me llegó esa publicidad de Teotihuacán y del eclipse y así, ¿no? Estuve checando con algunos compañeros astrólogos, ¿no? También como de, oigan chicos, pues yo tengo entendido que no se pueden hacer rituales y todos mis compañeros me dijeron, sí, no se recomienda, ¿no? Ningún maestro mío de astrología lo ha recomendado y, por ejemplo, en Jyotish, insisto, astrología védica no se recomienda, ¿no? Entonces, cualquier astrólogo que se respete se los va a decir, ¿no? Entonces, pues muchas veces la gente cree que hacer un ritual es simplemente como, ay, la intención y pues ya, ¿no? No es eso, o sea, sobre todo cuando uno hace un ritual, pues tienes que estar bien informado y tienes que estar con una práctica sólida, ¿no? Porque si no es como cualquier cosa, ¿no? Ahora tomamos los rituales como si fueran dulces, ¿sí? Y la verdad es que no es así, ¿no? O sea, la verdad es que se ha perdido mucho el respeto justamente al simbolismo, a los linajes, a los maestros, etcétera, ¿no? Y lo digo como una persona que practicó budismo tibetano, ¿no? Y también hinduismo, tanto en el budismo como en el hinduismo y en general muchas otras filosofías asiáticas, se habla mucho del Guru Paramparam. Guru Paramparam quiere decir el linaje que es transmitido de maestro a alumno, no en una línea ininterrumpida. Entonces, cuando los rituales, la energía espiritual, ¿no? Se transmite de maestro a alumno, pero si tenemos un gurú paran como muy, o sea, tenemos 10,000 maestros y no tenemos cierto compromiso, cierta ética, cierta solidez, ¿no? En nuestra práctica, pues la verdad es muy difícil que los rituales, pues el guía sea alguien como saben, íntegro, ¿no? Alguien que sí sepa lo que hace, ¿no? No dudo que hay gente muy talentosa, con muchos dones allá afuera y que seguramente hacen cosas maravillosas, ¿no? No quito ese logro, ¿no? Ese mérito. Pero sí, luego mucha gente, pues para venderte un tour, ¿no? A Teotihuacán, pues te lo venden con todo el ritual y así. Y no sabemos, ¿no? No sabemos qué energía va a traer, qué persona va a guiar, quiénes son sus maestros, qué intencionalidad, ¿no? Tiene ese ritual.
Y a eso me refiero a no hacer rituales, ¿no? Y en general la astrología no se recomienda, ¿no? Porque es como, no, o sea, un momento de eclipse es un momento para la astrología védica y occidental también, de internalizar, de meditar, de, por ejemplo, todo lo que son cosas como meditación, como depuración, ¿no? Purificación, todo eso, eso sí está bien aspectado y es bueno hacerlo en eclipse, ¿no? Porque al final del día, si estamos hablando que traen energía espiritual del 99%, pues a lo mejor que puedes hacer es conectar a un nivel interno, ¿no? Entonces, eso es lo que me refiero con no hacer rituales, ¿no? O lo que nos referimos con no hacer rituales. Hubo gente también que brincó mucho en mi Facebook porque hay mucha gente del budismo tibetano, ¿no? Y en el budismo tibetano, justamente como les digo, o sea, el budismo, el hinduismo, los Sikh, las filosofías de Oriente Medio y Oriente Lejano, ¿no? Son muy dadas a la contemplación, a que los rituales son más como cuestiones meditativas, ¿no? Entonces, en ese caso no hay un problema, porque justamente como les digo, los eclipses son momentos de ir hacia adentro, de reflexión y de depuración y purificación, ¿no? Si uno hace, en general los rituales budistas tienen que ver mucho más con cuestiones contemplativas, meditativas. La intencionalidad de los rituales budistas son siempre beneficiar a los seres sintientes, ¿sí? Y también de los rituales hinduistas. Y hay ciertas prácticas que uno puede hacer, ¿no? No es como que no puedas no hacer nada en eclipses, sino ciertas mantras, cierta meditación, ciertas cosas que uno puede hacer. O sea, no es como que no haya nada, ¿no? Que uno pueda hacer, ¿sí? Entonces las prácticas budistas, como son muy contemplativas, como tienen una intención al final siempre de que alcancemos la iluminación, el beneficiar a los seres sintientes, pues eso no tiene ningún problema, no es un ritual como los que menciono de irse a Teotihuacán y irse a la pirámide y sabrá Dios qué, ¿no? Entonces, insisto, si ustedes practican budismo o algún tipo de cuestión contemplativa, sufismo, incluso mismo Kabbalah tiene prácticas, ¿no? O sea, pero sobre todo que sean prácticas de ir hacia adentro, de contemplación, de purificación, eso está perfecto, ¿no? No hay ningún problema. Sí, por ejemplo, en el Yotish o en la astrología védica, sí se dice que no te den los rayos del sol. Ahora, si uno se siente en un nivel como en el que dices, pues yo me la rifo, yo me arriesgo, yo hago mi ritual abajo del eclipse, pues es tu responsabilidad. Sí, es mi labor como persona que estudia astrología y que he tratado de ser seria, ¿no? Y formal con esto. No lo recomiendo, ¿no? Pero lo que sí recomiendo es estar en casa, recitar mantras, hacer ciertas prácticas. En el Yotish también se dice que después del eclipse uno se tiene que bañar, ¿no? Y que si algo, ¿no? Le cayó la luz del eclipse, pues echarle agua con sal y cosas así, ¿no? No soy experta en Yotish, pero sí he tratado como de ir estudiando poco a poco y de asumir cierta, pues sí, la ética y el yotish es un camino espiritual, la astrología es un camino espiritual, ¿no? Entonces también es mi labor no hablar de estos fenómenos no solo como persona budista, sino también como astróloga, ¿sí? Entonces, siento mucho que la gente budista lo tome como, ay Dios, pues no, o sea, simplemente no les quita nada, ¿no? Simplemente seguir haciendo sus prácticas como las hacen y desde el budismo tibetano se recomienda la recitación de no es un mantra, es más bien un mantra muy largo, una oración muy larga que es un dharani más bien, es la oración a la plegaria a Kuntusampu, que Kuntusampu representa la naturaleza primordial que vive en todos nosotros, ¿no? Entonces, Kuntusampo representa el Buda interno, ¿no? Que todo el mundo tiene, la capacidad de iluminación que todo el mundo tiene. Entonces, es muy poderosa, es una plegaria muy importante. Se hacen eclipses justamente porque los eclipses es un momento, como les decía,
de mucho movimiento, de mucha energía, de energía que proviene de otras esferas, de otros lugares, ¿no? Y nada, pues por eso se hace la plegaria. Pero si ustedes se sienten en un nivel en el que quieren hacer su ceremonia abajo del eclipse o lo que sea, o la meditación, pues es su libre albedrío, ¿no? O sea, yo no vengo a controlar ni nada de eso. Sí les vengo a decir que no es recomendable desde el punto de vista astrológico, ¿no? Y creo que como practicantes budistas, pues no nos quita nada, ¿no? O sea, pero también luego como practicantes occidentales tenemos mucho ego, ¿no? Nos sentimos muy fregones, ¿no? Porque practicamos la no dualidad y el Dzogchen y cosas así, ¿no? Y la no dualidad creo que va más profundo que eso, ¿no? O sea, el simple hecho de tener respeto hacia un evento astronómico, ¿no? No significa que vivas en la dualidad, más bien en lo personal a mí se me hace lo opuesto, ¿no? Es una forma de respetar mi interconexión con el universo, es una forma de decir, claro, yo no soy la más poderosa, ¿no? Sí, tengo mi Buda interno, sí voy a alcanzar la iluminación al igual que todos los seres, pero vivo en esta dimensión llamada planeta Tierra o llamada Samsara, como le queramos decir, y pues estoy atenida a estas ciertas reglas, ¿no? Entonces las voy a respetar, ¿no? Y a mí se me hace un ejercicio de humildad, porque yo no estoy encima, ¿no? De muchas cosas, a mí me falta mucho, como a muchas personas, ¿no? Entonces yo no entiendo luego este ego de, ay, no, es que, por ejemplo, había una mujer que decía, una mujer practicante, no, pues es que hay que hacer las ganapullas y no hay que ocultar la sombra. Nadie oculta ninguna sombra, ¿no? Es más bien, pues darle espacio a ese momento, es decir, bueno, no necesito demostrar nada, yo no necesito demostrar que estoy encima del eclipse o algo así, para nada, ¿no? Porque no es verdad en ningún momento, ¿no? A mí los planetas me han enseñado a ser humilde, ¿sí? A aceptar que hay fuerzas más arriba, que no lo son lo supremo, no son lo supremo, justamente porque yo creo que lo supremo es la iluminación y los budas y los seres más elevados, ¿no? Pero aún así entiendo que los planetas y son dioses también, son seres, son conciencias, son energías. Entonces hay que respetar, ¿no? Tengo un maestro que se llama Namkhai Norbu Rinpoche, que Namkhai Norbu fue un gran maestro, fue un gran practicante, fue maestro de maestros, ¿no? Y él respetaba mucho la astrología, ¿no? Él jamás dijo que era malo o él jamás como que decía no, no hagan caso o algo así. Al contrario, él tenía una escuela que se llama Shanshung Institute que estudiaba medicina tibetana y parte de la medicina tibetana tiene mucho que ver con Ayurveda, que es la medicina de la India, y Ayurveda tiene que ver mucho con Jyotish, que es la astrología hinduista, y la astrología tibetana tiene mucho de Jyotish y también mucho de astrología china, ¿no? Que también los chinos son muy respetuosos de los ciclos, ¿no? Y de los días y las fechas, los elementos, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que como practicantes tenemos que bajarle 3 rayitas, ¿no? A nuestro ego y decir, bueno, pues si mi mismo linaje lo ha respetado, si mis mismos maestros lo están respetando, ¿por qué carajos o quién soy yo, ¿no? Como para decir, ay, sí, no, a mí los eclipses no me afectan, yo estoy encima, ay, no, por favor. Son dualidad, no existen, pues están pasando, están encima, ¿no? Y a la gente le están pasando, y a la dimensión del planeta Tierra le está pasando, ¿no? Y tan es así que pues tantas crisis que hay, ¿no? Entonces, quien se sienta así como muy fregón, pues que evalúe mucho desde dónde está practicando, ¿no? La astrología es algo real, es algo que existe, es algo que nos atraviesa, ¿no? Y que como personas y practicantes creo que hay que respetar. Igual no darle todo el privilegio, no decir que todo es astrología, pero es parte de las energías con las cuales tenemos que convivir, ¿sí? Este, entonces, bueno, Namkhai Norbu tenía esta escuela que es el Shanshung Institute, ahí se estudiaba medicina tibetana
y también cuestiones astrológicas, ¿no? Y de hecho sacaban como un librito que lástima no lo he conseguido en estos últimos tiempos, pero justo de los días benéficos para ciertas cosas, días donde los elementos están armoniosos, días donde no. Te daba una guía, por ejemplo, de cómo digamos, a partir de tu nacimiento, qué energía tenías que trabajar, qué prácticas tenías que incluso hacer desde el budismo tibetano para mejorar tus condiciones kármicas, ¿no? A partir de la astrología, ¿no? Entonces, sí había un respeto, ¿no? Por parte de Namkhai Norbu de estas, pues, influencias, ¿no? Astronómicas. Al final Namkhai tenía una oración y decía, bueno, pues si todo falla, recita esta oración y mora en tu estado de calma y claridad, ¿no? Que es al final del día el mejor remedio, ¿no? Y la mejor, eh, digamos, como herramienta, ¿no? Cuando nos pegan los eventos astronómicos, por eso la meditación y por eso la existencia del Yotish, de meditar y de purificar y de hacer prácticas que nos ayuden espiritualmente, que nos eleven en momentos de eclipse y también desde el budismo tibetano. Mis maestros actualmente de lo que es el chamanismo tibetano, que es en donde estoy, que es el Bon, pues igual son muy respetuosos de los tránsitos, son muy respetuosos de los eventos astronómicos, se hacen rituales, pero justamente con este enfoque de alcanzar la iluminación, de eliminar obstáculos que nos impidan, ¿no? Ver nuestra naturaleza búdica y también pues beneficiar a otros seres sintientes. Esa siempre va a ser la brújula en todo, ¿no? Entonces, si ustedes, o sea, practican meditación, enfocan la intención no solo hacia su bienestar personal, sino al bienestar de los demás, ahí es donde cambia el ritual y eso es muy bueno hacerlo en eclipses y no solo en eclipses, siempre, ¿no? Entonces, con esto espero cerrar un poquito el por qué, ¿no? El por qué es muy importante cuidar qué tipo de ritual, ¿no? O práctica espiritual haces durante el eclipse, por qué los astrólogos no recomiendan que te dé la luz. Obviamente tú eres una persona con libre albedrío y tú sabes qué hacer de tu vida, ¿no? Es mi obligación como astróloga, tanto del Yotish como, o sea, que es una corriente espiritual que nutre mucho la astrología actual y la astrología occidental misma que no lo recomienda, hay muchos astrólogos de antaño que no lo recomiendan, ¿no? Les estoy dando esta visión de que desde el mismo budismo tibetano pues se puede usar la fecha para hacer una práctica muy intencionada, muy concienzuda, ¿no? Y muy clara, ¿no? Pero eso, de eso, a ir a Teotihuacán, al ritual del no sé quién, pues sí, la verdad, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado porque no se sabe, justamente la energía de eclipses es algo como muy burdo y no se saben, ¿no? Los resultados. Específicamente tampoco se recomiendan rituales de abundancia, de manifestación, ni de fertilidad, ni de amor, ni nada que sea como una cuestión de incrementar o de tener o cosas así, ¿no? Se recomienda, pues sí, como decía, meditación, una práctica muy profunda a nivel espiritual y o cuestiones de purificación, de soltar, ¿no? Eso se fomenta en eclipse. Entonces, con este choro ya cierro un poquito lo que es pues ya estas recomendaciones, ¿no? De la temporada de eclipses y vamos a pasar hacia la carta del eclipse del 14 de octubre, que es el más reciente, y después de esto la carta del 28 de octubre, que es el último eclipse en Tauro, ¿sí? Entonces voy a apagar mi cámara para centrarnos en pues en el contenido, ¿no? De la carta. Ok, entonces, como bien les decía en un inicio, pues fue un eclipse particularmente fuerte.
¿no? Hubo varios aspectos muy pesados. En lo personal, pues también hubo un evento de salud de mi familia en ese mismo día, de una persona Libra, ¿no? Entonces, hay muchos temas que uno no quisiera, ¿no? Dar tanto poder a un eclipse, pero desgraciadamente, pues sí lo tienen, ¿no? Sí lo tienen, pero también parte de lo que hizo este eclipse particularmente fuerte, como les mencionaba en un inicio, es la influencia de Plutón, ¿no? Que está en los últimos grados de Capricornio, se está preparando para entrar ahora sí bien Acuario y ya no va a regresar, ¿no? En 240 y tantos años, el señor Plutón ya nunca más va a regresar a Capricornio a menos que renazcamos o algo así. Entonces, eso también, y lo decía en otros videos, le da como un tinte, ¿no? A lo que estamos viviendo como un cierre fatal, ¿no? O sea, como un fin de muchas cosas, ¿no? Se dice que Capricornio, ¿no? Representa todo lo que son estructuras, gobiernos, bancos, todo lo que hemos construido en esta, digamos, edad industrial, ¿no? Porque la edad industrial tiene mucho que ver con los signos de tierra, que uno de ellos es Capricornio, ¿no? Entonces, aquí, Plutón en el grado 27, ¿no? De Capricornio está dando muchos cierres, está dando muchos carpetazos, ¿no? Y por eso ese clima a nivel general de mucha incertidumbre, ¿no? Y por si fuera poco, pues el Señor está haciendo tensión hacia los nodos del karma, que les comentaba en un inicio que los nodos son estos puntos, los voy a señalar aquí, nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, ¿no? Son estos puntos que es donde ocurren los eclipses, pero también se dice que es justamente, el nombre lo dice, nodos del karma, o sea, hacia dónde va el karma colectivo, ¿no? Y personal también. Entonces, Plutón en tensión a los nodos es una serie de transformaciones muy brutales, muy profundas, porque Plutón representa la destrucción, el renacimiento, la muerte, igual el renacer, la sexualidad, la sombra, ¿no? Lo oscuro, lo profundo, ¿no? Entonces, Plutón en tensión a los nodos ha estado muy pesado desde hace ya un rato, ¿no? Y por eso se ha venido sintiendo un clima muy extraño a nivel global y estamos de alguna forma siendo puestos a prueba, ¿no? Y lo decía como en el video de la luna nueva en Virgo, que ya pasó, y en otros videos de esta influencia plutoniana, ¿no? Y también lo decía una amiga que se llama Lizzie, que las dos seguimos a una astróloga que se llama Lu Gaitán, también es muy buena Lu Gaitán. Y ella decía, bueno, Lizzie me compartía que Lu había dicho que los eclipses son catalizadores, ¿no? Y si de por sí los eclipses tienen energía plutoniana, ¿no? De transformación, de cambio profundo, radical, ¿no? En tensión al mismo Plutón, eso le agrega unas capas de pesadez muy fuerte, ¿no? Y encima, pues también hubo esta tensión de Marte en Escorpio, o sea, Marte ya en su... Ay, está re feo esto. Marte ya en domicilio, ¿no? Es decir, en una de sus casas que es Escorpio, ¿no? Está en tensión, ¿no? Con Plutón. Entonces, eso le da todavía, o sea, si de por sí, les digo, los eclipses son fuertes, luego tensión a Plutón y luego tensión de Marte y Plutón, híjole, o sea, eso es una cosa muy brutal, ¿no? Muy, muy, muy brutal. Y como lo decía al principio, pues Marte es como, pues es un planeta muy pesado en el sentido de que es llamado en la astrología tradicional el pequeño maléfico, ¿no? Para algunas cartas, ¿no? Por ejemplo, Marte es más pesado. El gran maléfico es Saturno, ¿no? Y Marte es el pequeño maléfico, pero depende mucho de cierto tipo de cartas. Como Marte le pega a más a algunas personas, por ejemplo, a mí me pega muchísimo Marte, ¿no?
y Saturno le pega más a otras personas. En lo personal, sí, definitivamente comprobado que Marte es como un planeta siempre a estar como trabajando, ¿no? Pero, o sea, al final él es el señor de la guerra, es el señor de las disputas, de los problemas, ¿no? De, de, del enfrentamiento, de la, o sea, del ir directo a la agresión también, ¿no? Entonces, sí, la energía Marte-Plutón, pues es muy pesada, muy, muy pesada, y obviamente pues es la antesala o fue la antesala de los conflictos que estamos viviendo ahora, ¿no? También esta energía se pudo sentir, o sea, se sigue sintiendo como muchas tensiones, ¿no? A nivel personal, mucha ira, ¿no? Muchas manipulación, ¿no? Que viene de varias partes. Y algo que decía en uno de un video que saqué cortito antes de que cayera con el dengue, pues es otra parte que lo decía Pablo Flores, que es otro astrólogo. El eclipse ocurrió en el grado 21 de Libra, sí, de esta zona, Libra. Uh-huh. Entonces, los eclipses la palabra eclipsar, ¿no? Es cubrir, es tapar de alguna forma, ¿no? Entonces, el signo donde ocurre un eclipse tan fuerte, ¿no? Eh, digamos que es eclipsado también. Su energía es eclipsada y como les decía en un inicio, un eclipse es el sol siendo devorado, ¿no? Que ahora ya sabemos, gracias a la ciencia, que es más bien la sombra, ¿no? De la luna y cosas así, ¿no? Pero aún así, la visión o el simbolismo de un eclipse es la energía de la conciencia, la energía vital, que es el sol siendo cubierta, ¿no? Por un momento. Entonces, es el romper la continuidad, es el eclipsar, es el cortar, es el cese, ¿no? De ciertas cosas. Entonces, la energía de Libra ha estado, digamos, eclipsada, ¿no? Desde que ocurrió este eclipse del 14 y los siguientes 18 meses, ¿no? Que los nodos van a seguir en Aries y en Libra, ahí es donde vamos a, esas dos zonas, ¿no? De nuestra carta van a estar siendo estimuladas y eclipsadas, ¿no? Ahora, Libra, ¿qué representa? Libra representa todo lo que es a nivel de astrología mundana, ¿no? O sea, astrología mundial, pues, representa todo lo que es diplomacia, todo lo que son negociaciones, la ONU, ¿no? Por ejemplo, organismos de justicia, organismos de mediación, de justicia social, el diálogo, ¿no? Las negociaciones, ¿no? Entonces, Libra es esa energía que nos ayuda a nivel global, pues como llegar a acuerdos, ¿no? Y si se eclipsa, entonces es muy difícil o mucho más difícil llegar a acuerdos, ¿no? Si Libra trae paz, al final del día es regida por Venus, ¿no? Que Venus es pues la señora de la armonía y la belleza. Entonces, parte de la armonía y la belleza es la belleza en nuestras relaciones, en nuestros vínculos y también la belleza de entender de que pues estamos conectados y que no estamos separados y que no es solo, por ejemplo, la energía Aries en un aspecto muy burdo, que es solo yo y lo que yo quiero y yo y yo y yo, ¿no? Sino que Libra es el contrapeso de Aries y le recuerda y le dice, oye, estás en relación con otras personas, no puedes simplemente ir con tu espada al mundo y matar a todo el mundo o discutir con todo el mundo, con tu lengua, lo que sea, ¿no? Tienes que recordar que estás en vínculo y estás en relación. Entonces, con el eclipse, pues se oculta, ¿no? Se eclipsa la energía de Libra, ¿no? Que en ese momento, pues teníamos a Palas, que es un asteroide, a Mercurio, que es un planeta personal, tenemos al Sol y la Luna, ¿no? Que es como o sea, un eclipse es como una luna nueva y tiene la energía de 3 lunas nuevas, dicen, ¿no? Y el nodo sur en Libra, ¿no? Entonces teníamos una carga muy importante en Libra y haciendo oposición, es decir, frente a frente, ¿no? Con Quirón,
en Aries, que es un asteroide que representa las heridas emocionales, ¿no? Y ha estado mucho tiempo en Aries, ¿no? Y el nodo norte en Aries, ¿no? Entonces, primera, como energía fuerte, además de Plutón, ¿no? Que ya había marcado la tensión con Plutón, con Marte, ¿no? Es esta oposición entre todo lo que estaba en Libra y Quirón en Aries, ¿no? Entonces también eso le dio un toque al eclipse como pues de cuestiones no solo la sombra, ¿no? Plutoniana, no solo se eclipsa, ¿no? La energía de Libra, de negociación y todo, sino que también es un eclipse que nos dolió, ¿no? Que sacó dolores, ¿no? Con Quirón estimulado, ¿no? Incluso puede ser a nivel físico que sacara cuestiones muy físicas de dolor, ¿no? Porque también Quirón tiene mucho que ver con el cuerpo, tiene mucho que ver con los dolores tanto físicos como emocionales, ¿no? Entonces fue un eclipse que tocó fibras muy sensibles, ¿no? A mí también el mero día del eclipse me pasó una situación muy dolorosa, ¿no? A nivel personal y fue un proceso muy feo, ¿no? En lo personal. Pero obviamente eso depende mucho del contexto, de la carta que tengamos y lo que estemos viviendo, ¿no? Pero sí puedo decir que de entrada, pues esta carga, ¿no? En Libra, que está siendo eclipsada, que Mercurio se eclipsa, o sea, el razonamiento se eclipsa, Palas, que es también un asteroide relacionado como al raciocinio, ¿no? Al pensamiento lógico, también está siendo eclipsada y pues están en tensión a este asteroide que habla del dolor, ¿no? Emocional y físico. Entonces, pues desde ahí ya estamos en un son muy pesado. Luego sumamos lo de Plutón, que les contaba. Luego la tensión con Marte, pues híjole, o sea, todavía más. Y Marte en Escorpio, que Marte en Escorpio es un Marte muy fuerte, muy, muy, muy pesado, ¿no? Otro aspecto, ¿no? Que también no ayudó en lo absoluto, pues igual como ven estas líneas rojas, esta es la oposición de todo lo que está en Libra con Quirón en Aries y el nodo norte, ¿no? En Aries. Pero también ven estas otras líneas, ajá. Eso también estuvo muy pesado y es la oposición de Venus que está transitando Virgo, ¿no? Con la luna negra en Virgo, que la luna negra ha estado muy pegada con Venus y lo pueden ver en los videos anteriores que lo explico un poco. La luna negra ha jugado un rol muy fuerte, ¿no? En los tránsitos de Venus de los últimos meses, ¿sí? Ha estado muy pegada con ella y ha estado moviendo muchos temas a nivel de sexualidad, a nivel también de vínculos, a nivel de pareja, a nivel de cuestiones amorosas, a nivel de cuestiones relacionales, ¿no? También. Entonces, la luna negra, como les he dicho en otros videos, pues yo le tengo mucho respeto. No es que sea mala, pero sí creo que es una energía muy burda, es igual como Plutón, o sea, son energías muy fuertes, ¿no? Y que requieren de mucha entereza de nuestra parte, ¿no? Trabajarlas. Requiere un proceso terapéutico o procesos con personas que tengan experiencia trabajando con cosas muy profundas y hasta medio oscuronas, ¿no? No cualquiera, ¿no? Y estas, digamos, señoras estuvieron el día del eclipse en oposición, es decir, frente a frente, con el gran maléfico que es Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, Saturno limitando a Venus también es una situación eh, de mucha incomodidad, ¿no? Por ejemplo, o sea, Venus, como les digo, representa diálogo, representa belleza, representa gozo, representa placer, ¿no? Y limitada, ¿no? Por el maléfico mayor que es Saturno, ¿no? Es como que también de alguna forma esos dones que Venus nos da, el gozo, Venus como regente tanto de Libra, ¿no? Como Tauro, ¿no? Que es el gozo, que es como la paz, el disfrute y todo eso, pues siendo limitado, ¿no? Por Saturno, que Saturno coloca, constriñe, ¿no? Todo lo que toca. Entonces Venus
y las cualidades de Venus que nos pudieron haber apoyado, ¿no? Durante el eclipse, un poco antes o en este proceso, ¿no? Están siendo muy limitadas, ¿no? También. Entonces, de ahí también que se sintiera las cosas muy pesadas, ¿no? Y muy complicadas, ¿no? Porque Saturno está limitando a la señora que trae la paz y el gozo, ¿no? También. Y que es, digamos, regente de la zona Libra, que está siendo eclipsada también. Entonces sí es como casi esto un recuento de los daños, ¿no? Lo bueno que seguimos aquí vivos, estamos presentes, pero sí, pues definitivo, sí fue un eclipse muy duro, con una combinación muy fuerte, ¿no? Y también la luna negra en oposición a Saturno, pues igual, o sea, la luna negra es la mujer salvaje, la energía más burda, la energía más como de liberación, de rebeldía, ¿no? Y directamente en oposición al planeta Saturno, que Saturno representa mucho lo que son los límites, la disciplina, el rigor, la autoridad de alguna forma, ¿no? Pues sí, eso también trae muchas tensiones. Me imagino que a nivel de astrología global, mundana, pues también pudo haber o puede representar como muchas ganas de liberación y de rebeldía y de protesta, siendo cooptados, ¿no? Por organismos que son de regulación o que hacen leyes, ¿no? Incluso si pienso en el tema de Palestina e Israel, pues puede hablar de esto, ¿no? De organismos que limitan la expresión, ¿no? Y que limitan, pues, también los deseos de liberación de ciertas personas, ¿no? También sí se ensalza mucho los temas del feminismo, los temas como de las comunidades, las minorías, ¿no? Que pueden estar siendo oprimidas, ¿no? Por cierto poder o cierta estructura o ciertas cuestiones legales, etcétera, ¿no? Y eso pues por un lado, ¿no? A nivel general, el eclipse, ¿no? Sí se veía un gran trino de aire, no, de agua, perdón, que se formó con Vesta, que es un asteroide, en Cáncer, creo que está tocando a Marte, ¿no? En Escorpio, y también a Saturno en Piscis, ¿no? Y eso está curioso porque ahorita me va a asomar bien a esto porque no quiero cuentearles, ¿no? A Marte y a Saturno y Marte. Creo que ese fue como el único o de los aspectos, ¿no? Que quizás pudieron haber apoyado un poco más durante el eclipse. Y eso también le da un aspecto como muy emocional, ¿no? Lo voy a marcar acá. Ay, está re fea mi herramienta, ¿verdad? Lo voy a marcar aquí. Aquí está. Se hizo este gran trino de agua, ¿no? Con Marte, con Vesta y con Saturno, ¿no? Que al final del día, pues, híjole, o sea, como les decía, Saturno es el gran maléfico, Marte es el pequeño maléfico y Vesta está muy relacionada a dar a la chispa que nos enciende, ¿no? Entonces también es un asteroide que le agrega enjundia, ¿no? A estas cosas. Entonces un gran trino de agua con estos tres, sobre todo con la presencia de Marte y Saturno, pues igual, o sea, en lugares muy emocionales, que es como Marte en Escorpio, pues es un Marte muy profundo y muy darks y muy, o sea, como con mucha intensidad, ¿no? Y Saturno en Pisces, pues también es una pesadez, ¿no? También, o sea, fue un aspecto fluido entre estos tres y Vesta, ¿no? Que le agrega como enjundia a esa sensación, ¿no? Entonces sí, también por eso el eclipse se pudo haber sentido muy pesado a nivel emocional, ¿no? Y muy tenso y muy así como pesado. O sea, es lo único que se me ocurre con Marte y con Saturno ahí metido, que son al final los dos maléficos, ¿no? Y que de alguna forma pues generan pesadez, ¿no? A donde tocan.
Y en signos de agua, pues habla mucho de cuestiones emocionales, ¿no? Y Vesta, pues metiéndole leña ahí al fuego, ¿no? Con ellos. Entonces sí, también por ahí pudo haberse sentido cosas. Eh, Veo que Venus está, por ejemplo, muy metida. Venus ha estado en sextil, ¿no? Justamente con Marte, que eso también de alguna forma pues pudo reducir, ¿no? El impacto que pudo tener, eh, por ejemplo, esta posición, ¿no? Con Saturno, ¿no? Pero aún así, pues sí crearon por esta cometa cósmica estos planetas. Está muy chistoso que se están creando muchas cometas cósmicas últimamente. Eh, Eso pues obviamente tiene un significado, ¿no? Hay mucho, o sea, se están arreglando a nivel espiritual muchas cosas, están, y es lo que les decía en otros videos, ¿no? Que se están manifestando cosas que, pues sí, que van más allá de nuestro control. Y como les digo, los eclipses son energía del 99%, esa energía espiritual, entonces sí se están dando, manifestando cosas que pueden ser muy brutales, pero que quizás es lo que necesitamos, ¿no? Este sextil entre Venus, ¿no? Marte en Escorpio y Vesta en Cáncer, pues sí, quizás también puede hablar de una reorganización a nivel de vínculos, ¿no? Venus, pues al fin ya salió de esta retrógrada, ¿no? Que estuvo retrógrada aquí en Leo. Ha estado, ¿no? En un sextil con su pareja Marte, ¿no? Entonces, como que de alguna forma también ha habido, o sea, lo que sea que vimos durante el eclipse, lo que sea que se manifestó a nivel de vínculos y relaciones, sí, seguramente hubo una reorganización, ¿no? Un cambio, ¿no? Y seguramente tiene que ver con todo el proceso que hemos pasado con Venus retrógrada y muchos cuestionamientos que vamos a seguir teniendo, ¿no? Con nuestros vínculos. Y seguramente para muchas personas el eclipse pues sí tuvo muchos cambios y agitación a nivel emocional, ¿no? Y mucha reorganización. Y muchos veintes, ¿no? Que también pueden caer, ¿no? Es en lo personal, o sea, a esta persona pues le dio un ataque horrible de vértigo, fue muy pesado, pero eso detonó toda una situación emocional que me llevó a poner un límite muy fuerte, ¿no? Con otra familiar, ¿no? Entonces sí, luego, pues yo creo que representa este movimiento emocional y fluidez que hay con esta cometa cósmica, con estos planetas, ¿no? Que de alguna forma están tratando de reorganizar cosas, ¿no? Pero la pesadez y lo dificultoso, ¿no? Que vino del eclipse y las cosas como fuertes, ¿no? Que de alguna forma estaban ahí presentes. Pues sí, fue mucho gracias a Plutón, como les digo, gracias a Marte, las oposiciones con Quirón, ¿no? De Libra y Quirón en Aries, ¿no? Y esta parte de Venus y la Luna Negra limitadas, ¿no? Por Saturno. Entonces ahí era un como, pues sí, como una olla express que a nivel emocional pues tuvo mucha manifestación, ¿no? Entonces sí, pues por ahí también está muy pesado. Disculpen si escuchan ruidos, pero pues donde vivo pasan muchos helicópteros y así. Ya. También algo que estaba viendo es a Júpiter en Tauro, que se opone a un asteroide que es Ceres en Escorpio, entonces igual Júpiter hace muy grande, ¿no? Igual todo lo que toca, entonces pues también eso pudo sentirse como una cuestión entre mi estabilidad, mis deseos a futuro, cuestiones económicas incluso, ¿no? Y las necesidades de alguna forma como que no he nutrido todavía, ¿no? O cuestiones que todavía me falta mucho nutrir versus mis deseos de aspiración y de éxito, ¿no? Entonces sí, también por ahí pues pudo haberse movido varias cosas, pero en general pues sí pueden entender, por ejemplo, estas oposiciones, ¿no?
es parte de la tensión de este eclipse que pasó y todo lo que se opuso en Libra a Quirón en Aries, ¿no? Que Quirón habla de heridas, la tensión con Plutón hacia los eclipses y la tensión de Marte y Plutón. Entonces, pues nada, espero que estén bien y que ahorita agarremos un poco de aire porque todavía no acabamos la temporada de eclipses. El siguiente eclipse es el 28 de octubre, ¿no? Es creo que domingo, no me acuerdo. Ahorita lo vemos. Sábado 28, ¿no? De octubre. Y vamos a analizar ahora la carta de ese eclipse. Gracias por quedarse hasta este momento y escuchar mis choros. De todas formas, los pongo en la descripción los tiempos para que lo puedan ver. Listo, ahora podrán ver que es una carta diferente, ¿no? Se movieron varias cosas, aunque hay igual ciertas oposiciones, ¿no? Que siguen estando, eh, pero ya es un poquito, digamos, distinto, ¿no? De entrada, el eclipse, ¿no? Ya es un eclipse de luna, entonces un eclipse de sol, como les digo, es el cese de la conciencia, el cese de la luz, el cese de las percepciones, ¿no? De la fuerza vital, ¿no? Y un eclipse lunar tiene otro significado, es el cese o el corte emocional de algo, ¿sí? También en ciertas cuestiones, como les digo, los eclipses en general significan cortes, cierres, a veces fallecimientos, depende mucho, ¿no? Enfermedades, o sea, ciertas cosas, depende mucho, ¿no? La persona, el karma, ¿no? Que tenga, y justamente pues la carta, ¿no? También. Entonces cambia, ¿no? Digamos que un eclipse solar es muy visible, fue muy evidente, ¿no? Lo que vino a marcar este eclipse en Libra que pasó el 14, y ahora viene un eclipse de luna en Tauro y es el último, espero ya, de la serie Tauro y Escorpio, que quienes tenemos aspectos en Tauro y en Escorpio hemos estado pasando por 18 meses muchos temas y sí, en efecto, eh, han sido para mí unos buenos años demasiado pesados en algunas cosas, de mucha soledad en algunos aspectos y es porque muchos de mis aspectos en Tauro y en Escorpio son, mis aspectos en Tauro están en casa 12, que es una casa del aislamiento y de la soledad, ¿no? Y los aspectos en el Escorpio están en casa 6, que es el día a día, el trabajo y cosas así. Entonces, sí, definitivamente los temas que se movieron en estos años, ¿no? De los eclipses de Tauro Escorpio, pues fueron en estas zonas, ¿no? Y pues fue entre lo del COVID, entre trabajar en remoto, entre muchas cosas, ¿no? Que apenas justamente estoy saliendo de esas dinámicas, ¿no? Y lo comparto para que sepan cómo uno puede identificar, ¿no? Qué temas se empiezan a mover cuando los nodos se mueven y cuando los eclipses se mueven, ¿no? Ahora ya viene el turno, en el caso de mi carta, de cuestiones con personas, de socialización, de vínculos entre grupos de personas, amigos y cuestiones más amorosas, que ojalá vengan cosas buenas, no lo sé. Y nada, pues eso es lo que se ha estado moviendo. Pero bueno, en este eclipse de luna en Tauro, lo voy a marcar las fechas, es el 28 de octubre, o sea, casi 2 días antes 3 días antes de Día de Muertos o de Halloween, ¿no? Entonces también eso le da una carga fuerte, ¿no? A este eclipse. Se da a las 2:09 de la tarde. Si es eclipse de luna, ¿por qué se da a las 2 de la tarde? Porque esa hora, tanto el sol en Escorpio, porque ya en ese entonces ya vamos a estar en la temporada de Escorpio, y la luna en Tauro están en el mismo grado que es el grado 5, ¿sí? Aunque no sea de noche, el eclipse de luna, en ese momento, tómenlo muy en cuenta,
traten de tomarla tranquilo, no salgan, no hagan planes, no tomen decisiones importantes, no le llamen al ex, no le llamen al novio y le digan todo lo que les molesta, no anden dando fuertes declaraciones a la familia, ¿no? O sea, de verdad traten de llevarla tranquilo, ¿no? De descansar, de estar en casa, de justo lo que decía, meditar, rezar, hacer cualquier cuestión para justo abrir los caminos y que el karma que salga, ¿no? Con el eclipse, pues sea lo más beneficioso posible, ¿sí? Y, por ejemplo, en el budismo y el hinduismo hablamos mucho del karma yoga, ¿no? Y el yoga del karma, ¿no? Y que ayuda a mejorar nuestra karma, pues a hacer cosas buenas, ¿no? Ok, entonces el 28 de octubre, 2:09 de la tarde, en la Ciudad de México. Como les digo, este eclipse de luna se da como si fuera una luna llena, ¿no? El sol se ve frente a la luna. A esta hora ocurre todo esto, a las 2 de la tarde, entonces, aunque no sea de noche, en ese momento se dice que ocurre el eclipse, ¿no? Porque están en el mismo grado, el grado 5, el sol y la luna viéndose, ¿no? El sol en Escorpio, ¿sí? Y la luna en Tauro, estamos en ese momento ya en temporada de Escorpio, muchos planetas en Escorpio, entonces eso también le da como el tinte a esta carta, ¿no? Justamente en los planetas en Escorpio. Escorpio es un signo que habla mucho, eh, pues, de la profundidad, ¿no? De lo que está oculto, lo que está internalizado, un poco el cómo manejamos, ¿no? Nuestras sombras, cómo manejamos la intensidad, ¿no? Y hay veces que, o sea, la intensidad es muy buena en el sentido de que nos ayuda a conocernos a fondo, ¿no? Y Escorpio es un signo que, pues, le gusta ir a fondo, ¿no? Le gusta ir a lo profundo, ¿no? No son medias tintas, ¿no? Y eso es bueno porque a veces en una sociedad donde queremos que todo sea ligero, todo sea superficial, todo sea como, ay, sí, pues sí, ¿no? Ay, qué felicidad, ajaja. No, o sea, Escorpio es el signo que nos recuerda de, oye, hay muchas más cosas, ¿no? Debajo de la superficie. Y es una temporada en general que nos invita a darnos un clavado, ¿no? Muy interno. Lo padre, ¿no? Es la contraparte que es también Tauro. O sea, Tauro es energía de Escorpio, pero en otra presentación, ¿no? Los Tauro, ¿no? Y lo digo como taurina que soy, pues no somos un signo que solo comemos y dormimos. Sí, amamos comer y dormir, por supuesto, eso no les voy a negar y somos medio lentitos en varias cosas y todo, ¿no? Pero también tenemos esa influencia escorpiana, ¿no? En el sentido de que, pues, o sea, sí los tauros somos intensos, ¿no? Y sí somos pasionados, o sea, cuando algo realmente nos gusta, nos obsesionamos y nos clavamos y de ahí la famosa terquedad taurina, ¿no? Entonces, no, Tauro no es solo una vaquita que está pastando, ¿no? Sino también tiene esta energía escorpiana ahí presente, ¿no? Y Escorpio tiene también mucho esta energía taurina, también por eso Escorpio es un signo que disfruta a profundidad lo que le encanta, ¿no? O sea, igual no es medias tintas, se va con todo, ¿no? Y de ahí la fama de la cuestión sexual y lo escorpiano y así. Y es ese lado muy taurino, hedonista, que también tiene Escorpio, que es como disfrutar con los sentidos, porque Tauro es el gozo de los sentidos y Escorpio toma esa energía de Tauro y la amplifica y se la vuelve en algo como muy, ¿no? Entonces, sí, ese vínculo Tauro-Escorpio es como muy curioso, ¿no? Y lo he vivido en mi vida en algunas ocasiones, no mucho, ¿no? La verdad, curiosamente, yo no he tenido cuestiones muy cercanas con gente Escorpio, eh, acabo chocando como ejote, ¿no? Y creo que es más bien mis aspectos en Géminis, que como que luego sí soy muy volátil o tengo más volatilidad y eso no me gusta, ¿no? Tanta intensidad,
pero sí les puedo decir que con gente con aspectos lunares en Escorpio, con luna en Escorpio o Plutón a un lado de su luna, sí he tenido ahí unos cuestiones, ¿no? Y sí, o sea, ahí se ve como ese lado escorpiano, intenso, ¿no? Pero que es muy padre también, tiene sus cosas buenas. Y bueno, ya regresando al tema, pues ese es el eje, ¿no? Tauro-Escorpio, o sea, ambos signos se retroalimentan, es la misma energía, pero en una frecuencia distinta, ¿no? Entonces, pues un eclipse, ¿no? En Tauro sí tiene mucha influencia de estos planetas en Escorpio, ¿no? Que son Mercurio, que es Marte en domicilio, ¿no? Marte en domicilio pues también le da más peso, ¿no? A ese Marte, ¿no? Mercurio que está ahí como que de alguna forma, pues también digiriendo, reflejando, ¿no? La energía Escorpio, ¿no? Y les digo, es mucho de clavarse, es mucho de intensidad, es mucho de irse al fondo, ¿no? Y de vámonos. Y entonces puede ser un eclipse, creo que a nivel emocional puede sacar bastantes cosas que están como por el lado Escorpio, que están como en la azotea y que no hemos tratado o que quizás todavía no hemos visitado por miedo, ¿no? Pueden salir muchas sombras, ¿no? Internas a la luz, ¿no? Puede ser una cuestión como también con Marta y muy metido, pues sí, como de ciertas explosiones, ciertas cuestiones de agresión o de ser muy airado, pues muy así de, ah, no, esto mira y acá y así, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que en este caso, ¿no? Los eclipses sacan mucho, entonces hay que observar a nivel psicológico, emocional, qué puede estar saliendo, ¿no? Que puede estar brotando en este eclipse, ¿no? Y también, pues sí, si nos estamos en un mood más como intenso, ¿no? De lo normal y más como darks, ¿no? Casi, casi, pues sí, esta es la temporada para eso, ¿no? Y definitivamente por los planetas que están en Escorpio, pues eso va a salir más a la luz y en sí, como les decía, los eclipses son energía plutoniana. Escorpio tiene que ver con Plutón. Su regente moderno es Plutón, entonces sí es de mucha transformación, muerte, cambios, o sea, muy ad hoc, ¿no? Al Día de Muertos, ¿no? Al Halloween, a Samhain, ¿no? Que es esta celebración que se da también en estos días, que es el cambio, ¿no? Hacia esta época donde se dice que el velo, ¿no? Entre lo desconocido y lo conocido está delgado, ¿no? Los aspectos escorpianos también son mucho del misticismo, lo oscuro, lo oculto, ¿no? Entonces, pues también darnos cuenta que sombras nuestras salen a la luz, que sombras de otros salen a la luz y observarlas, ¿no? Y no temer, sino más bien como que, ok, vamos a aprovechar esto que está saliendo a la luz para trabajar, ¿no? A nivel, bueno, hay una también oposición fuerte, ¿no? Por Marte y Júpiter en Tauro, ¿no? Entonces Júpiter va a ser más grande, o sea, como les digo, Júpiter hace grande todo lo que toca y está en oposición con Marte, entonces sí, entonces pues es un Marte que está un poquito más fuerte, ¿no? Que Júpiter. Y Mercurio, pues, está normal, también el Sol, de alguna forma. Entonces, Marte como que tiene un poquito las cartas sobre la mesa, ¿no? Con este eclipse. Eh, y al ser nodo norte también en Aries, ¿no? Pues creo que aquí el señor Marte también va a dictar muchas cosas y lo decía un poquito con otras cuestiones que he hablado de Marte y así el trabajo con Marte, la verdad, no es, en lo personal no es nada fácil. Como les digo, es un planeta que para mí me genera como todo un tema. Aún así está muy presente en mi vida. Según una amiga astróloga que se llama Ágata, pues estoy en un año donde Marte es un planeta muy importante. Y sí, vaya que sí se ha hecho presente de todas las formas posibles, ¿no? Eh,
Entonces, por ejemplo, hay personas que se me han acercado con muchos aspectos marcianos. Entonces, también por ahí lo digo, ¿no? Marte, pues, es un planeta que en su, en su forma más burda, pues sí, como les decía, habla de la guerra, habla de lo bélico, habla de las discusiones, habla de las confrontaciones, eh, del gritar, de la agresión, ¿no? Todos tenemos Marte y todos tenemos como este impulso. Marte es nuestro impulso de movernos y de hacer cosas, ¿no? Entonces, también no es como que sea algo completamente malo, ¿no? Si no tuviéramos Marte, pues no haríamos muchas cosas, no tendríamos como el ímpetu de perseguir lo que queremos, ¿no? Hay personas que por su carta, sus signos, etcétera, pues tienen más influencias marcianas que otras. En lo personal, yo tengo un Marte muy de aire, entonces es un Marte que es muy curioso, ¿no? Eh, pero pues en sí mismo el trabajo con Marte es aprender a dirigir nuestra energía, ¿no? Y lo decía creo que en otro video, o sea, de lucha para las causas sociales, aprender artes marciales, ¿no? Que las artes marciales son la mejor forma de sublimar a Marte, que es, ok, o sea, yo uso mi energía corporal, mi movimiento corporal y el autocontrol, ¿no? Como para generar una cuestión muy sutil y gentil en torno al manejo de mi agresión y de mi cuerpo, ¿no? También, pues sí, lo que son causas sociales, luchas, ¿no? Protestas, todo eso también es energía marciana, ¿no? Pero también otra cosa es que el señor Marte, por ejemplo, en la astrología védica, y eso me lo vino a recordar un evento que estoy asistiendo, que me faltó contarles de eso, ¿no? En la India se está celebrando los 9 días de la diosa Durga, ¿no? Que se llama Navaratri. Y la diosa Durga, ella representa la fuerza divina cósmica, ¿no? Es la diosa más fuerte que encarna el poder y que salva al universo, ¿no? En forma de femenina. Eso a mí se me hace maravilloso porque cambia las ideas de que la fuerza es algo solo masculino, ¿no? Y hay, en los 9 días de Navaratri, hay distintas manifestaciones de Durga, ¿no? Y una de ellas es es la madre del dios Skandama, se llama. Y el dios Skanda es el nombre que recibe Marte, ¿no? En la cosmología del hinduismo, en la cosmología védica, ¿no? Y en el Jyotish, en la astrología védica, ¿no? Entonces, Skanda es el señor de la guerra. Incluso, pues, o sea, en la cuestión de astrología védica, Marte es un planeta relacionado a la guerra y a la lucha, ¿no? Es llamado Skanda también o Kartikeya también, el señor Kartikeya. Pero Durga en su forma como Skandama es la madre de Skanda, ¿no? Entonces Durga es todavía un poquito encima, ¿no? Del planeta de Marte. Y eso fue un recordatorio muy poderoso, porque justamente cuando uno le pide Skandama a la madre, de donde viene, ¿no? El señor Skanda, el señor Marte, pues le estás pidiendo a la fuente, ¿no? De Marte que te cuide de alguna forma. Y justo lo que decían en esta manifestación de Skandama es que Skandama le usa la energía de Skanda o de Kartikeya o de Marte, ¿no? Y te ayuda a tener valor, te ayuda a poner límites, te ayuda como justo a luchar por lo que quieres, ¿no? Te da fuerza, te da energía, te da estamina, pues, ¿no? Entonces también ahí es donde tenemos que tomar a Marte desde un lado muy amable, ¿no? O sea, y me dio mucho gusto encontrar esta información sobre Skandama, que es como una manifestación de la diosa Durga, que nos ayuda con estas cuestiones marcianas, ¿no? También. También en la astrología védica se habla mucho de Hanuman, que Hanuman es un dios mitad mono, mitad hombre, ¿no? Que le ayuda a Rama, ¿no? Que Rama es como digamos, el creador para varios, es una manifestación de Vishnu.
Y Hanuman es un devoto de Rama, ¿no? Y lo ayuda a rescatar a su consorte, que es Sita, ¿no? Que es la manifestación de Lakshmi, ¿no? Y de muchas cosas, pero ya es meterse en un tema muy complejo. Entonces, Hanuman es el dios también de la fuerza, es una emanación de Shiva, de hecho, es hijo del viento también. Entonces, Hanuman también nos ayuda a trabajar mucho con los aspectos de Marte, pero justamente Hanuman es el dios de la fuerza, pero la fuerza puesta al servicio de la divinidad y de la luz, ¿no? Hanuman usa toda su fuerza para ayudar a Rama, ¿no? Y a rescatar a Sita de un demonio terrible, ¿no? Entonces, Marte, o sea, estas mitologías, ¿no? O pasatiempos, como decimos más bien, en el hinduismo nos recuerdan que Marte no es solo, por ejemplo, lo que se dice en la astrología occidental, ¿no? Y que es el maléfico y así, sino que tenemos que aspirar a llevar de la mejor forma su energía y es justo a través de causas nobles, justo a través al servicio del Dharma, ¿no? Del bienestar universal, ¿no? Y lo digo no solo por este eclipse, sino también por pues lo que se viene con el nodo norte en Aries, que ya lo estuvimos medio platicando, ¿no? Que el nodo norte en Aries pues está regido por Marte, el señor Marte es quien lleva ahora la batuta de muchas cosas y sí, en el mundo lo vamos a ver manifestado muy fuerte con cuestiones seguramente de guerras, de disputas, de problemas, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a canalizar esa energía y a trabajarla, porque es así como tratamos de trabajar con Marte, ¿no? Y de recordarle a Marte de alguna forma que si existe es para ayudarnos, ¿no? A elevarnos, ¿no? Porque Marte es también una conciencia, ¿no? Y Marte nos ayuda a luchar y a ser valientes y enfrentar nuestras sombras también, ¿no? Que con Marte en Escorpio y los planetas en Escorpio, pues también es un llamado a eso, ¿no? Entonces, que ojalá este eclipse nos ayude a enfrentar esas cosas que tenemos tanto miedo de ver, ¿no? Y esta oposición con Júpiter, pues puede justamente apoyarnos, ¿no? Como para ir a fondo, ¿no? Lo que sea que se esté manifestando y que seguramente se va a magnificar, ¿no? Por la presencia de Júpiter, que tengamos la fuerza, ¿no? Para transitarlo y para enfrentarlo, ¿no? Que también. Y esto también para personas que tenemos aspectos en Tauro y en Escorpio, pues ya cierra este proceso, afortunadamente, que hemos vivido desde hace ya muchos meses, ¿no? Y que hemos sido puesto a prueba bastante, ¿no? Tanto quien es Tauro como quien es Escorpio, que fueron nodo sur Escorpio y nodo norte en Tauro, ¿no? Entonces ahora es cuando vamos a cerrar muchas cosas y procesos que hemos venido viviendo, ¿no? Eh, También, hay sí una posición de Urano en Tauro, que Urano ha estado en Tauro desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde el 2018, y un asteroide que se llama Ceres en Escorpio, ¿no? Entonces, sí también mucho del trabajo, como les digo, del eje Tauro-Escorpio, de Marte, pues es mucho como qué cambios, o sea, la zona Tauro es como qué quiero para mi futuro, para mi estabilidad futura, ¿no? Los cambios que ya quiero instaurar en mi vida, ¿no? Pero también los planetas en Escorpio es como un último cuestionamiento de qué te está faltando, ¿no? ¿Qué no estás abordando? ¿Qué no estás profundizando? ¿No? ¿Qué carencias, por ejemplo, con seres en Escorpios, qué carencias emocionales todavía hace falta nutrir? ¿No? Sí, qué padre que quieras avanzar, qué padre que quieras irte a no sé dónde, qué padre que tengas todos estos planes, pero no te olvides de nutrir, ¿no? Y no te olvides de observar ciertas cosas que te han faltado, ¿no? Y sí es este último, creo que diálogo entre Escorpio y Tauro que está diciendo y que está buscando cerrar todo ese proceso, eh, pues que ha ocurrido en 18 meses, ¿no? Para las personas Tauros con aspectos fuertes en Tauro y Escorpio, ¿no? También en signos como Leo y Acuario, pero pues es muy, para las personas con aspectos en estos dos signos es más fuerte, ¿no? También posiblemente por este eclipse, ¿no? Haya en cuestión de astrología global, haya algún movimiento económico, ¿no?
o como algo que cierre, ¿no?, los movimientos económicos que hemos estado teniendo desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque Tauro y Escorpio son el eje del valor, el eje del dinero, el eje de las propiedades y de los recursos, más que nada. Lo he hablado en videos ya muy previos, ¿no? En los eclipses pasados lo hablé. Entonces, pues sí puede ser que cercano a estas fechas o un poquito pasando estas fechas, pues podamos ver algunas noticias alrededor de eso, algunos cambios, ¿no? Entonces sí, o que se va a regresar a algún tema que se ha estado moviendo a nivel económico. Entonces, pues hay que estar al pendiente, cuiden mucho igual su dinero, ¿no? Traten de no gastar demasiado, de no invertir demasiado en cosas, también por lo mismo, ¿no? Como es un eclipse y es en este eje del valor, pues hay que estar cuidando no tener ciertas pérdidas, ¿no? Eh, otro aspecto, bueno, seguimos con, al igual que el eclipse anterior, pues Quirón sigue siendo como un poco estimulado, está estimulado por Palas en Libra, pero ya no hay tanto esta oposición entre Aries y Libra, planetas en Aries y planetas en Libra, ¿no? O sea, sino que como que se va a disipar un poco más, ¿no? Las tensiones que hubieron en el eclipse del 14. También Venus ya no está frente a frente a Saturno, entonces es igual, de igual forma se está disipando un poquito esa pesadez que pudo haberse también sentido a nivel emocional, sobre todo en el eclipse del 14, ¿no? Pero si Saturno sigue ahí sobre la luna negra y sobre otro asteroide que se llama Juno, entonces sí puede haber todavía un mood como de rebeldía y de limitación, de muchas ganas de liberarse, ¿no? Del orden, de la estructura, de la jerarquía, de varias cosas, y eso puede estar generando algunas molestias. Supongo que a nivel de astrología mundana van a haber varias manifestaciones, ¿no? Supongo que con lo de Palestina o de algunas otras cuestiones y que haya como también intentos de los gobiernos o de otras estructuras como de meter orden, ¿no? Y esto genere pues todavía un poco de más tensión. Creo que es muy importante, insisto, con esta cuestión de Marte, que las causas humanitarias en las que estemos, las voces que tengamos que alzar, es muy importante no callarnos, ¿no? Y seguir luchando, sobre todo por lo que es de beneficio para otros, ¿no? Y que este deseo de rebeldía y de alzar la voz y de ir en contra, ¿no?, de los estatutos y cosas así, sea para el beneficio de otros, ¿no? De los que no tienen voz o de los que su voz no está siendo escuchada. Creo que es muy importante con esta oposición de la luna negra y Saturno, ¿no? Y que siempre la intención última sea eso. Pero Venus ya está en un buen lugar, de hecho, eh, pues se va a sentir mucha más ligereza, creo, emocional que el eclipse del 14, ¿no? Venus está en trino, por ejemplo, a Urano en Tauro, Venus en Virgo, entonces muchos de los cambios, ¿no?, que hemos vivido en vínculos, en relaciones, ya vamos a empezar a implementar muchas cosas y de hecho van a darse situaciones, ¿no?, en la que se van a liberar, acabar de liberar muchas cosas que estuvimos reflexionando en torno a la sexualidad, en torno a las relaciones, en torno a los vínculos. Entonces, va a ser un buen momento para empezar ya a implementar esos cambios y las cosas que uno quiere, pues ir hacia adelante, ¿no? A nivel emocional. Entonces Venus ya va a estar un poco más ligera y vamos a sentirnos como un poco más claros, ¿no? También sobre como procesos de relación que hemos estado, ¿no? Y que hemos estado profundizando con Venus retrógrada y con la luna negra muy pegada a Venus, ¿no? De las cosas que no hemos aceptado, los deseos reprimidos, etcétera, ¿no? Entonces Venus ya al fin va a poder querer, va a poner orden y va a decir, ok, o sea, ya vi todo esto, ya sentí todo,
ya vi qué cosas me niego, ¿no? A vivir, entonces esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y ya sin el yugo también de Saturno, pues también va a empezar a mover muchas cosas y sobre todo el apoyo de Urano, eso va a estar bueno, porque ella estuvo en tensiones con Urano 3 veces, ¿no? Y fue como, fueron momentos seguramente que hubo situaciones muy inesperadas, muy sorpresivas, seguramente en relaciones donde tuvimos que ver cosas que no nos gustaban, no de nosotros, o deseos que no queríamos aceptar, o cuestiones que nos estaba costando integrar, ¿no? Y ahora Venus ya tiene el apoyo de Urano y es, ok, ya vi todo esto, ya sentí todo esto, ahora quiero organizarme, ¿no? Y también está siendo apoyada por otro asteroide que está Ceres en Escorpio, que nos está cuestionando a ver qué necesidades emocionales todavía te falta nutrir, qué sombras no has abordado, cómo podemos empezar a transformar esto de una forma y darle orden, ¿no? Entonces, sí hay mucho trabajo emocional que se va a liberar con este eclipse, ¿no? En Tauro. Saturno también está apoyando, ¿no? El eclipse está apoyando al Sol, está apoyando al nodo sur, entonces también, por ejemplo, cosas que queramos poner límites, que queramos dar fin de alguna forma, sobre todo a nivel emocional, va a haber apoyo, ¿no? Va a haber una forma sana de poner límites y de soltar y de como que decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Creo que eso está bastante bien por todos los movimientos que hemos estado pasando, ¿no? Quien también está apoyando bastante en este eclipse de Luna en Tauro es Vesta. Les decía, es un asteroide que enciende mucho los ánimos, ¿no? Está en buena relación con Marte en Escorpio, con Mercurio, con el Sol en Escorpio, entonces sí va a ser un eclipse también de mucha profundización emocional, pero creo que se van a liberar muchas cosas, muchos temas, ¿no? Va a ser más fácil sacar cosas, va a ser más fácil como que expresar ciertas cosas. Igual es un buen momento, por ejemplo, para hacer, no rituales, pero sí, poesía, escritura, aparte de la meditación, lo que les comenté de hacer rituales que sean de meditación, de introspección, de cosas así, pues igual todo lo que trabajen, ¿no? Con cuestiones de poesía, de escritura, de expresión de las emociones también va a ser bien aspectado, ir a terapia, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué? Porque Marte en Escorpio pues va a estar escarbando muchas cosas, ¿no? Va a estar muy fuerte, ¿no? Se van a sentir muchas cosas a flor de piel, ¿no? Mercurio también, el Sol también, y Vesta en Cáncer también le da como esa profundidad emocional muy fuerte. Vesta también está en diálogo, ¿no? Con la Luna en Tauro, ¿no? Con Júpiter también en Tauro. Entonces, esto siento que es como el último aire, ¿no? Para cerrar muchos procesos que hemos vivido en los últimos 18 meses, ¿no? Y que va a haber la facilidad de transmitir y de sanar muchas cosas, ¿no? Que hemos venido cargando desde hace un cierto tiempo, ¿no? Porque este eclipse creo que está mejor apoyado que el eclipse pasado, tiene más aspectos amables, ¿no? Que otros. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que va a ser un eclipse muy dado a liberación emocional. Sí, en el tema Tauro-Escorpio, pues hay que escarbar, hay que observar, hay que integrar, ¿no? Este, sí se va a sentir un poquito menos pesado, creo yo, que otros eclipses, ¿no? Y sobre todo que el eclipse del 14, sí nada más cuidar la parte marciana, ¿no? De las explosiones y de la lucha y la pelea, y es más bien aprovechar lo que surja, ¿no? Las emociones, la incomodidad como para sacarlo, ¿no? Ahí va a haber chance de poner sanos límites con Saturno apoyando,
Y Venus también ya más liberada pues nos va a empezar a ayudar a darle más orden y cierre, ¿no? A ciertas cosas emocionales también. Eh, Hay otro aspecto, ¿no? Que no he mencionado, que quizás sí hay que tomar en cuenta, también puede ser como uno de los retos que trae este eclipse, y es la posición Venus-Neptuno. Y eso en astrología, todas las tensiones con Venus y Neptuno, pues sí hablan del exceso de idealización y de la ensoñación y de, ay, pero es que esto es hermoso y, ay, padrísimo, y no ver la realidad, ¿no? Entonces, creo que va a ser un buen eclipse también para trabajar cuando estamos poniendo a la gente en un pedestal, ¿no? Y trabajar como esta parte de, eh, pues sí, de dejarse llevar demasiado por las ilusiones, por cosas que no han ocurrido, cosas que solo suceden en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, sí, parte de ver hacia adelante, ¿no? De esta Venus que ya quiere ir hacia adelante, que ya quiere traer cambios en sus relaciones, en su vida, es dejar de idealizar, ¿no? A ciertas personas o ciertas situaciones, y va a ser como decir, sí es bello, es maravilloso, pero estoy en esto, ¿no? Esto es mi realidad, porque Venus en Virgo es una Venus muy aterrizada, ¿no? Y que está siendo apoyada, ¿no? Por Urano en Tauro de, a ver, o sea, vamos a traer ya lo nuevo, ya pasaste tu proceso de retrogradación, ya hiciste mil cosas, hablaste con la luna negra, viste tu sombra, viste un chingo de cosas, bueno, pues ahora es momento de ir hacia adelante, ¿no? Pero para ir hacia adelante a veces sí tenemos que soltar muchas idealizaciones, gente que hemos puesto en un pedestal, situaciones, esas necesidad de luego de de los amores de novela o de relaciones poco claras, ¿no? Que han llegado y que en esa falta de claridad pues la hemos llenado con historias que no van, ¿no? Entonces, Venus en Virgo sí está pidiendo que seamos un poco más sobrios, ¿no? Y más dados a ver, esta es mi realidad y esto es lo que tengo ahora y esto es lo que necesito ahora, ¿no? Y eso es lo que deseo en este momento para mover adelante. Pero en sí mismo, creo que por las alineaciones es un eclipse un poco más tranquilo, ¿no? Que el del 14 sí va a ser enfocado mucho a la cuestión emocional, ¿no? Plutón sigue en tensión a los nodos, ¿no? Pero ya este eclipse no se da tan cerca del nodo, ¿no? Del nodo norte o del nodo sur, entonces ya no hay un impacto tan, o sea, tan pesado, ¿no? O sea, ya creo que pasó, o sea, el del 14 sí fue una cosa muy pesada, pero este del 28 creo que va a ser un poco más leve, eso sí, muy, muy, muy enfocado a cerrar temas emocionales, a expresar temas emocionales, y a tomar los pasos que necesitamos tomar para, pues, al fin avanzar, ¿no? Sí puede haber cuestiones con la economía, me imagino que sí, hay que cuidar mucho el dinero, hay que planificar, hay que de verdad, pues, tomarlo con calma. Puede ser que haya noticias alrededor de temas de recursos y de temas económicos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, sí, sí es un video largo, pero la verdad es que sí, pues quería hablar, ¿no? De varias cosas. Espero que tengan, digo, tengan, gracias por la paciencia más bien. Y nada, pueden ponerle pausa, pueden regresarlo, pueden tomar agua, pueden hacer mil cosas. De meditación, como lo he comentado, pues no se recomiendan rituales, no se recomiendan ciertas cosas. Entonces simplemente pues les voy a invitar a que pues emitamos una buena intención, ¿no? Para el mundo, para nosotros mismos, para la gente que queremos, la gente que no queremos, pero aún así, o sea, es importante armonizar, ¿no? Pues te voy a invitar, o sea, si gusta cerrar los ojos,
Si gustas abrirlos, ¿no? Nada más vamos a regresar tantito al cuerpo. Te voy a invitar a que despegues tus ojos de la pantalla, que observes el espacio en donde estás, ¿no? Si es un lugar abierto, cerrado, ¿no? Es un cuarto, ¿dónde estás en este momento, ¿no? Y trata de, con tu cabeza, tu cuello, observar el espacio, acompañar a tu mirada, ver, por ejemplo, si es de día, de noche, y escucha también los sonidos eh, que están, ya pueden ser sonidos de tu hogar, sonidos de la calle, sonido del viento, el sonido solo de mi voz, pero trata de ubicarte en el espacio, ¿no? También que el sonido te ayude a ubicarte. Y si gustas también seguir explorando con tu mirada, lo puedes hacer también. Y ahora te voy a invitar a que si alguna parte de tu ser necesita como estirarse, abrirse, alcanzar algo, torcer, por ejemplo, también. Trata de escuchar a tu ser que necesita en este momento, a tu cuerpo, que requiere de ti, ¿no? Para sentirse mejor. Y si estás, por ejemplo, en una silla, pues igual trata de sentir esta silla. Si estás en una posición erguida, ¿no? Pues trata de sentir esta conexión de tus pies, ¿no? Con la tierra. Siente tus pies en conexión con la tierra en la postura que estés. O si estás en postura acostada, pues simplemente trata de sentir este contacto de tu cuerpo con la cama o el sillón, donde sea que estés, ¿no? Y ahora tomando en cuenta este respaldo, siente este respaldo en tu espalda. Si estás en una postura erguida, pues igual puedes simplemente sentir la fuerza, ¿no? De tu espalda y el sostén de tus pies, ¿no? Pero si estás en una silla, siente el respaldo. Si estás en una cama, siente también el sostén de la cama. Uh-huh. Y también puedes seguir explorando con la mirada, ¿no? El punto es que te ubiques en este momento presente, ¿sí? Y vamos a llevar nuestras manos, ¿no? En una postura de oración o la que tú te sientas, puedes llevarlas al corazón también si gustas. Y lo que te sientas bien, ¿no? Y les voy a pedir que por favor, pues extendamos una plegaria, ¿no? Una plegaria a lo que más crean, a lo que les dé seguridad y paz en este momento, ¿no? Si a ustedes les da paz, pues, no sé, la Virgen, pues pueden hacerlo. Si les da paz pensar en el universo, las estrellas, pueden hacerlo. Si les da paz pensar en los dioses hinduistas, pueden hacerlo. Si les da paz pensar en dioses o en más bien figuras del budismo, o alguna figura, por ejemplo, que ustedes admiren, algún familiar, ¿no? Tráiganlo aquí o tráiganlos aquí, estas figuras que los hagan sentir seguros, segures, y vamos a extender una oración, una petición, pero para el mundo, ¿sí? No solo para nosotros, sino para el mundo, algo que tú quieras que pase con la humanidad y algo que tú desees y anheles que sea, que ocurra en la humanidad. Puede ser como la paz mundial, puede ser que todos los seres tengan comida hoy, que todos los animales estén bien, que nadie los esté matando. Puede ser como, ay, que la gente que está enferma pues pueda sanarse, ¿no? O sea, alguna plegaria que sea enfocada hacia el colectivo y hacia algo que deseas para todos. Y puedes simplemente respirar. Trata de sentir el impacto de esa plegaria, ¿no? De ese deseo, de ese anhelo en tu cuerpo. ¿Dónde está?
¿no? ¿Dónde lo sientes más? Yo, por ejemplo, lo siento más en mis manos, ¿no? Y un poco en mi pecho. Y vamos a respirar tantito y regresamos a nuestro cuerpo. Igual si tenía los ojos cerrados, pues abrirlos un poquito. Si los tenías abiertos, pues simplemente trata de volverte a ubicar en el espacio en donde estás. Y si quieres seguir aquí en este espacio, pues dale, ¿no? Voy a frenar el video y agradeciéndote tu presencia. Sé que fue un poco más largo, sé que hablé de muchas más cosas, pero deseo todo lo mejor, deseo que estemos bien, ¿no? Y en el budismo hay una oración que todos los seres experimenten la felicidad de sus causas, que todos los seres sean libres del sufrimiento y sus causas, que seamos libres también del sufrimiento que nos hace ver algunos cercanos y otros lejanos, que estemos bien, que estemos en paz, que estemos libres de sufrimiento y que seamos capaces de progresar espiritualmente, ¿no? Estas oraciones son las 4 inconmensurables y también son parte de la meditación de amor incondicional del budismo. Pero pues de verdad son tiempos para desear eso. Muchas gracias, que estén muy bien.